Todos los años a los argentinos nos surge básicamente la misma duda y es, ¿pongo los pesos en un plazo fijo o los pongo en dólares? Hay algunas otras opciones, para algunos como por ejemplo los ladrillos, o sea comprar propiedades, pero no todos tienen esta posibilidad, así que vamos a ir viendo los dos más utilizados por el común de las personas, que es el plazo fijo y los dólares. Nos venimos rápidamente a las pantallas para no perder el tiempo y vamos a empezar a ver esto. Vamos por partes. Primero vamos a ver lo que es la TNA del plazo fijo. La TNA es el interés que nos va a pagar de forma anualizada, es decir, la tasa nominal anual, básicamente el interés que nos está dando el plazo fijo hoy en día, 75%. Esto lo podemos ver de forma muy sencilla viniendo al Banco Central, a la web oficial del Banco Central de la República Argentina. Nos deslizamos hacia abajo y vemos cómo la gran mayoría de bancos ofrecen este mismo interés, 75%. Prácticamente todos ofrecen lo mismo, algunos varían un poco el porcentaje, pero generalmente se encuentra por el 75%. Y además de la TNA del plazo fijo, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a tomar otro dato de referencia, y esto es el precio del kilogramo de pan, porque la gran mayoría de argentinos es algo que consumen, o sea, vas, compras un kilo de pan en la panadería que te queda más cerca, en el chino, por ahí, vas y te lo llevas a tu casa y eso lo consumes. Entonces es algo más real, algo palpable que la gran mayoría puede considerar. En base a esto también buscamos en internet el precio del kilo de pan, algo muy sencillo. Yo particularmente no consumo pan, entonces no sé si estos números están bien o no. Son de noviembre de este año, pero es simplemente un ejemplo, ¿ok? No importa si el precio del kilo de pan es 430 pesos como vamos a tomar ahora, o si fuera de 500 pesos o 200 pesos, no importa, es simplemente un ejemplo, ¿sí? Pero entonces, 430 pesos el kilo de pan, eso es lo que vamos a considerar de ejemplo. Por ende, volvemos a nuestro Excel y vemos que en donde dice capital tengo 430, que es lo mismo que saldría un kilo de pan. Más adelante vas a entender por qué explicamos esto. Y luego tenemos lo que es la TEM, la tasa efectiva mensual que ofrece el plazo fijo. No me voy a poner a explicar qué significa esto porque es algo técnico y la realidad es que no es necesario en este momento. Simplemente vamos a decir que es el interés que nos va a dar el plazo fijo mes a mes. No es lo mismo que dividir el plazo fijo, o sea, este 75% que nos dan entre 12 meses, no da el mismo resultado, sino que el resultado exacto que nos va a dar a los 30 días el plazo fijo es este valor que tenemos acá, este 6,16%. Por si no me crees, vamos a hacer un ejemplo rápido. Nos venimos a la web del Banco Nación y vamos a decir que vamos a hacer un plazo fijo a 30 días, que es el plazo mínimo para hacer un plazo fijo. Le damos a donde dice calcular y acá fíjate que vamos a terminar, digamos, este plazo fijo con 1.061,64 pesos, haciéndolo con 1.000 pesos, lógicamente. Entonces fíjate que este 61,6 no vamos a ir a lo específico, simplemente quédate con 616, esos números, 616. Si nos volvemos a nuestro Excel, fíjate que es el mismo número, 616. 6,16. En definitiva, el interés que nos van a dar a los 30 días es este, 6,16%. Vamos ahora a ver qué pasaría si nosotros, a partir de enero del año que viene, comenzamos a hacer un plazo fijo. Entonces, tenemos enero, 430 va a ser nuestro capital. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hicimos ningún plazo fijo, o sea, recién ahora vamos a empezar, entonces no ganamos nada hasta ahora. En febrero tenemos la primera ganancia, que ¿cómo se calcula? Básicamente al capital que nosotros teníamos previamente, lo que vamos a hacer es sumarle su 6,16%, que es lo que nos está dando de interés el plazo fijo cada mes. Y eso lo vamos haciendo todos los meses, reinvirtiendo también las ganancias que ya nos dio el plazo fijo. Por ejemplo, el primer mes vemos que la diferencia entre estos 456 que tenemos ahora y 430 que teníamos el primer mes es de 26 pesos. Esos 26 pesos también los vamos a poner a hacer plazo fijo. O sea, vamos a hacer lo que se conoce como interés compuesto, reinvertir la ganancia. En definitiva, si hacemos eso todos los meses, para diciembre del año 2023 terminaríamos con 830 pesos. Repito, está haciendo una inversión de solamente 430. Es simplemente para ejemplificar, pero vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a la parte donde dice dólar 1. Y acá fíjate lo que tenemos. Tenemos el precio del dólar actual es de aproximadamente unos 175 pesos con 97. Esto es fácilmente chequeable si nos venimos a la web de dólarhoy.com y vamos a donde dice dólar oficial promedio, vamos a la compra, está 176,06. Estos valores van variando obviamente minuto a minuto, a la hora de preparar el Excel el número es un poquito diferente, pero vamos a actualizarlo, vamos a ponerle este 176,06. Así que ahora sí, nos venimos al Excel, actualizamos el número al valor actual, valga la redundancia, y luego tenemos a la derecha este 100 que nos va a significar simplemente un porcentaje. O sea, lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple. Es algo de matemática, entiendo que la mayoría ya lo conoce. Si no lo conoces, no te hagas problema que lo vamos a ir viendo. Luego tenemos el dólar futuro. Este dólar futuro, como podés ver, está en 335,50.
No hace falta que conozcas específicamente qué es, cómo se calcula y demás, simplemente que sepas que el dólar futuro es nada más que la previsión de los inversores de cuánto va a estar el dólar en el futuro, lógicamente. Y puede que te preguntes, pero Ariel, ¿de dónde sacaste este número? Muy sencillo, me vengo a Math/Rofex y este básicamente es el mercado de futuros. No hace falta que sepas lo que es, repito, esto es algo, simplemente vamos a ver el dato de dónde lo obtuvimos. Entonces fíjate qué pasa, el dólar con previsión de diciembre de este 2022, que es al menos a la fecha que estoy grabando este video, es de 179,7. Si nos deslizamos hacia abajo podemos ver que el dólar, vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor, el dólar el mes 10, es decir, al mes de octubre del año 2023, del año que viene a la hora de estar grabando este video, está en 335,5, o sea que los inversores, los analistas, esperan que para octubre del año 2023 el dólar esté en los 335 pesos, es decir, 335 pesos cada dólar. Y esto es obviamente el dólar oficial. Ahora sí, volvemos a nuestro Excel y vamos a hacer la regla de 3 simples. Es muy sencillo, yo agarro el dólar futuro, lo multiplico por este 100 y lo voy a dividir por el precio actual del dólar. Si no sabes lo que es una regla de 3 simples, no te hagas problema. Y entonces, ¿qué significa este 190? Básicamente es que lo que se espera que suba el dólar es de un 90,6%. O sea, el dólar futuro representa un 190,6% de lo que está el dólar a día de estar grabando este video. En definitiva, ¿qué concluimos de todo esto? Que la devaluación que esperan los analistas para lo que es específicamente el dólar oficial es de este 90,6%. Así que pasamos a la parte que dice dólar 2 y acá vamos a ver, la devaluación es el valor que acabamos de obtener recién, 90,6% en base a la previsión de los analistas. Y esto es al dólar futuro que más podemos alcanzar, es decir, a octubre del año que viene. No tenemos todavía las previsiones de diciembre del año que viene, que sería lo ideal para llegar a fin de año. Pero como todavía no están, porque lo máximo que podemos alcanzar es octubre del año que viene al momento de estar grabando este video, vamos con esos números. Tenemos entonces devaluación 90, más o menos 90%. Capital el mismo, estos 430 pesos. Siempre nos vamos a manejar con esto que es el precio del kilo de pan, al menos es lo que obtuvimos en internet. Y con estas dos cosas que vamos a calcular que para fines del año 2023, básicamente el 31 de diciembre del 2023 o el 1 de enero del 2024, como tenemos acá en pantalla, vamos a ver que el capital va a ser de 820 pesos. ¿Qué significa esto? Si yo compro dólares el 1 de enero del 2023 y los guardo hasta el 1 de enero del 2024, o sea, un año, y la devaluación es la que esperan los analistas de este 90%, eso significa que yo voy a terminar con un capital de 820 pesos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si a 430 le sumo su 90,6%, llegamos al resultado de 820 pesos. Acá seguimos con el análisis, ya al final vamos a ver el resultado final, la conclusión y todo lo demás, pero mientras tanto seguimos y vamos a la parte del plazo fijo número 2. Antes de continuar, lo que nosotros queremos evaluar es lo siguiente. Yo con el plazo fijo utilicé la TNA de 75%, que es la TNA actual. En base a eso, si vuelvo a la parte del plazo fijo 1, terminaba con 830 pesos. Y si voy a la parte de dólar, vemos que terminamos con 820. Pero ¿qué pasa? Yo estoy usando la tasa nominal anual actual. Y lo que yo veo del dólar es a futuro, en base a las previsiones de los analistas. Por lo cual no es lo mismo, yo no estoy utilizando la devaluación de hoy, la que hubo hasta el día de hoy, sino la que esperan a futuro. Por ende, lo que vamos a ver es qué pasaría si vemos la tasa del plazo fijo también a futuro. En definitiva, ¿de qué forma vamos a calcular lo que viene ahora? Bien, el plazo fijo, antes de estar este 75% que está ahora, estaba un 55% más o menos, lo fueron variando en el medio, pero más o menos 55%. Ese 55%, para llegar al 75%, uno dice muy fácil, sumaron 20% y ya está. Sí, se sumó ese 20%, pero ese 20% no representa el 20% de 55. Entonces, si no entendés lo que estoy diciendo, vamos a los números que lo vas a entender fácil. El interés anterior era de 55, ¿ok? Eso representaba el 100% del interés. El interés actual es del 75%, por ende, de nuevo, una regla de 3 simples. O sea, ¿cuánto creció desde 55 para llegar hasta 75? Eso fue un 36,4%. El 1 de adelante sacalo, eso no importa. 36,4% fue el crecimiento para llegar de 55 a 75.
Ahora vamos a la parte de abajo, donde tenemos que el interés actual es de este 75%, lo cual representa el 100% del valor actual. El porcentaje que yo espero que crezca, ¿sí?, es hasta llegar a un 136,4%. Por ende, acá básicamente tenemos que hacer de nuevo la regla de 3, que ya está hecha, pero la vamos a borrar para ver. O sea, lo que yo quiero calcular es el interés esperado si de nuevo el plazo fijo crece este mismo 36% que le hicieron crecer. Antes pasó de 55 a 75. Ahora, de 75 a cuánto debería pasar si de nuevo crece este 36% de 75. Así que vamos a calcularlo. Vamos a darle igual y bueno, es la misma regla de 3 simple que hacemos siempre, ¿sí? Multiplicamos, dividimos y terminamos con este 102, que básicamente es que la tasa del plazo fijo pasaría a ser de un 102%. Esto es simplemente calculando lo que acabamos de ver y es meramente de ejemplo. No sabemos si lo van a pasar ese valor o no. Y es muy poco probable que esto pase en enero, o sea, prácticamente imposible, diría yo. Si pasa, será seguramente más o menos en julio, agosto del año que viene. Pero ahora sí vamos a la parte de resultados. Vamos a concluir con toda esta matemática financiera que venimos viendo y vamos a lo que nos importa. ¿Qué hago? ¿Compro dólares o hago plazo fijo? Lo más importante de todo este video es que es simplemente un análisis y una previsión a futuro. No sabemos qué va a pasar, no tenemos la bola de cristal, no damos asesoría financiera, ni tampoco esto es una recomendación de inversión. Simplemente es un análisis. Pero ahora sí procedemos. Tenemos interés del plazo fijo 75% a día de hoy. Este 75% lo vamos a mantener y ya vamos a ver por qué. Pero sabiendo que si fuéramos optimistas podríamos utilizar esa tasa del 102%, que la vamos a ver después. Luego tenemos devaluación del 55%. Esta devaluación sí es la devaluación que hay a día de hoy. Si nosotros buscamos devaluación argentina 2022, vemos que dice el peso argentino ha perdido un 41% del valor frente al dólar. Eso, y si bien dicen los mercados informales y financieros, eso no sabemos cuán real es. ¿Por qué? ¿Y por qué este 41% en base a qué lo calcula? ¿Qué dólar estamos viendo? ¿El dólar blue, el dólar CCL, el dólar contado con liqui básicamente, el dólar MEP, que es el dólar bolsa? ¿Qué dólar estamos hablando? Y este 41% se queda un poco corto. Vamos ahora a la web de análisistecnico.com.ar, voy a la parte de gráficos y voy a buscar acá dólar, que si bien ya es el gráfico que tengo cargado, es para que veas cómo se hace. Voy a buscar dólar y voy a elegir dólar blue. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Voy a calcular la suba desde enero de este año hasta lo que es el valor actual que tengo yo, que es noviembre de este año, que como puedes ver ahí abajo, estamos con los valores a finales de noviembre. Esto nos representa una suba del 55% del dólar blue, que fíjate la diferencia con ese 41% que teníamos antes. Y depende del valor que yo esté utilizando, y si utilizo el dólar CCL, el dólar MEP, va a variar ese número. Pero vamos a utilizar este 55%, que es el dólar a la que la mayoría de argentinos accede. Así que ahora sí, volvemos a nuestro Excel, tenemos el interés del plazo fijo, ya sabemos que es 75%. La devaluación del 55% que acabamos de ver. La inflación, vamos a ver de cuánto es. Si la buscamos y vemos los datos que nos ofrece Datos Macro, es del 76,6% la acumulada del 2022. Y este dato lo vamos a cargar en nuestro Excel. Así que acá ya tenemos los tres datos cargados y tenemos también el precio del kilo de pan, que sabemos que es de 430 pesos, que es lo que nosotros vamos a simbolizar que también invertimos, ¿no? Lo mismo que si estuviéramos comprando un kilo de pan. Voy a invertir estos mismos 430 pesos. Y acá dos aclaraciones súper importantes. Bueno, lo de la devaluación ya lo aclaramos, así que eso no lo vamos a aclarar de si es más, si es menos, de dónde se calcula. Agarramos 55%. Vamos a suponer que es ese número. Pero ahora sí, las dos aclaraciones. Plazo fijo, el interés que yo voy a utilizar es el plazo fijo actual. Pero no todo el año estuvo en ese valor y la gran mayoría, la gran parte del año estuvo en un valor mucho menor. Eso significa que el interés que hubiéramos ganado si hubiéramos hecho plazo fijo hubiera sido mucho más baja. Así que muy atentos ahí, estamos beneficiando al plazo fijo. Y también este dato de inflación es la inflación acumulada hasta octubre de este año, o sea, incluyendo octubre, desde enero hasta octubre. Faltan las noticias del mes de noviembre y el mes de diciembre, eso nos faltan a la hora de estar grabando este video. Por ende, estamos hablando de que la inflación ha sido perjudicada, o sea, la inflación va a ser más grande y el interés del plazo fijo va a ser más bajo, hablando de datos reales. O sea que en este Excel, así todo, estamos beneficiando al plazo fijo y beneficiando al dólar. Ya vas a entender por qué te explico
esto, pero son importantes esas aclaraciones. Ahora nos venimos a los datos de la derecha y vamos a ver el plazo fijo, el interés que nos va a dar mensual, la devaluación, digamos, lo que crecería mes a mes y lo que sería la inflación también, el crecimiento mes a mes. Esto no está calculado de forma exacta, o sea, lo único que hice fue tomar el valor del interés del plazo fijo y lo dividí en 12. Y lo mismo hice con la devaluación y con la inflación, ¿sí? Repito, no son datos exactos, pero son simplemente para nuestro ejemplo y están bastante cercanos. Entonces, enero del año 2022, ¿y por qué digo 2022? Básicamente porque estos son los datos que tenemos recopilados de este año. Vamos a ver qué hubiera pasado este año para que vos veas y analices lo que puede pasar el año que viene. Enero del 2022, 430 pesos. Supongamos que el precio del kilo de pan estaba a 430 pesos en enero del 2022, no importa el precio, pero es simplemente un ejemplo. 430 en todos. ¿Qué pasa? Yo hago el plazo fijo y el mes que sigue, o sea, en febrero de este año 2022, tenemos 457 pesos. Con el dólar, si hubiéramos comprado dólar, tendríamos 450 pesos, o sea, 7 menos. Y el kilo de pan estaría 457, o sea, muy parecido con lo que es el plazo fijo. Así que hasta ahí vendríamos bien preservando nuestro poder adquisitivo a simple vista. Si vemos eso con el paso de los meses, vemos qué es lo que va pasando, finalizaríamos en diciembre de este año beneficiando el plazo fijo con 838 pesos, que esto hubiera sido menos, pero imaginemos que son estos 838. El dólar se hubiera quedado en 700 pesos, muy por debajo. Y finalmente el precio del kilo de pan, viéndose perjudicada la inflación, porque en realidad este valor va a ser más grande a diciembre, pero viéndose perjudicada la inflación, es de 849 pesos. ¿Qué significa esto? Entonces, inversores, básicamente significa que la inflación le ganó al plazo fijo por mucho, porque recordemos que estamos siendo pesimistas con la inflación y optimistas con el plazo fijo. Y así todo gana la inflación. Entonces, la inflación le gana al plazo fijo y la inflación le gana al dólar. Entonces, previsiones para el año que viene. Si yo me tengo que quedar entre plazo fijo y dólar, las previsiones de los analistas es que se va a disparar mucho el dólar, así que probablemente me iría por ahí. Pero si veo los valores actuales, es mucho más interesante el plazo fijo, así que probablemente lo más interesante sería diversificar, ¿sí? Un poco y un poco. Más allá de eso, a mí lo que me parece importante destacar acá es que tenemos que salir los argentinos de esta mentalidad de plazo fijo o dólar. Acabamos de ver con datos reales de este año, beneficiando así todo el plazo fijo, que el plazo fijo pierde contra la inflación y la devaluación, o sea, comprar dólares, también termina perdiendo y además el dólar también tiene inflación. O sea que en definitiva, el mensaje que te quiero dejar es: vos hacés lo que quieras con tu capital, pero siempre ten en cuenta que las inversiones más seguras, más típicas y más conservadoras pierden contra la inflación. O sea que al fin y al cabo estás a largo plazo perdiendo dinero. Si te sirve esta información, que es completamente gratuita, te voy a pedir algo y es muy sencillo, es que lo compartas, que le des me gusta, que le hagas que llegue a más gente, porque más argentinos necesitan enterarse de esto, porque siempre nos quedamos entre plazo fijo y dólar y al final ninguna de las dos opciones nos va a terminar salvando de nada. Acá te voy a estar dejando un video de cómo ganarle a la inflación, de 3 formas diferentes de ganarle a la inflación para que vos lo puedas aprovechar. Y por favor, no te olvides de compartir este mensaje porque es muy importante que lleguemos a más argentinos y dejemos de perder plata.